Hey, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy feliz porque el día de hoy les traigo el primer capítulo de Leyendas Crafterianas, que no tiene nada que ver con leyendas legendarias. Esto es una idea completamente nueva. El día de hoy les traigo la historia de la casa de Arranberry. Espero y les guste, tanto como a mí me gustó hacer este video. Les doy la bienvenida a Leyendas Crafterianas. Si caminas por el centro de Monterrey, justo en el cruce de las calles Arranberry y Diego de Montemayor, vas a ver una fachada que desentona con la modernidad de la ciudad. Una casa que por décadas estuvo rodeada de rejas gruesas, cadenas y una aura pesada que te hace cruzar la calle sin darte cuenta. Hoy en día la han intentado revivir, pero las paredes tienen memoria. Hoy vamos a desmenuzar el crimen más atroz, famoso y escalofriante de Nuevo León. Un caso donde la codicia, la sangre y el grito de un loro desencadenaron una tragedia que se niega a morir. Esta es la verdadera historia de la casa de Arranberry. Imagínate un Monterrey muy distinto al de hoy. No hay tráfico, no hay rascacielos dominando el horizonte, pero sí hay humo. Humo constante saliendo de las chimeneas de la fundidora de fierro y acero de Monterrey, símbolo de progreso y orgullo regio. Estamos en 1933. La ciudad late al ritmo del acero. Es un Monterrey que crece, que se transforma, que empieza a construir su identidad industrial. Las calles son más tranquilas, más cortas y más personales. Aquí la gente se conoce. Los vecinos se saludan por su nombre. Las puertas muchas veces ni siquiera las cierran con llave. La violencia no es parte del día a día, no como la conocemos ahora. Los delitos existen, sí, pero el crimen brutal, el que sacude a toda una ciudad, es raro, muy raro. Por eso, cuando ocurre algo fuera de lo común, no solo rompe la tranquilidad, rompe la confianza, hace que todos miren por encima del hombro, y eso es justo lo que va a pasar. En medio de este Monterrey en crecimiento, vivía la familia Montemayor, una familia respetada, conocida, de esas que parecen estar haciendo todo bien. Don Delfino Montemayor, trabajador de la fundidora, era visto como un hombre responsable, dedicado, de esos que salen temprano y regresan con el cansancio marcado en la cara, pero con la tranquilidad de estar cumpliendo. A su lado, doña Antonia Lozano, de 54 años, una mujer de carácter firme, pero de trato amable. El tipo de persona que mantiene un hogar en orden, que genera un respeto sin necesidad de alzar la voz. Y Florinda, apenas 19 años, joven, con toda una vida por delante, parte de esa nueva generación que crecía junto con la ciudad. No eran millonarios de revista, pero vivían bien. Eran considerados una familia acomodada para la época, y ahí es donde empieza a formarse la grieta, porque dentro de su casa guardaban algo más que recuerdos, monedas de plata y oro, un ahorro, una seguridad, pero también un riesgo, un secreto que en realidad no era tan secreto. En una ciudad donde todos se conocen, donde todo se comenta, este tipo de información se susurra, se filtra. A veces cae en los oídos equivocados. Ese detalle, aparentemente inofensivo, no solo los volvió vulnerables, probablemente firmó su sentencia. La mañana del 5 de abril de 1933, don Delfino sale temprano a su turno en la fundidora. Antonia y Florinda se quedan a solas. Alguien toca la puerta. No hay cerraduras forzadas. Esto es clave. Ellas conocían a sus verdugos. Les abrieron la puerta. Quizás ofrecieron café. Los asaltantes eran 3, liderados por Gabriel Villarreal, el sobrino de Delfino. Venían por el dinero. Sometieron a las mujeres. La violencia fue desmedida. No solo querían robar, fueron ultrajadas y finalmente degolladas en la sala de la casa. La brutalidad conmocionó a los peritos de la época. Los asesinos saquearon la casa, encontraron el cofre con las monedas,
y se limpiaron la sangre antes de salir caminando como si nada por el centro de Monterrey. Cuando don Delfino regresó de su turno en la fundidora de fierro y acero de Monterrey, venía como cualquier otro día, cansado, con el cuerpo pesado, esperando llegar a casa, comida y descanso. Abre la puerta. En ese instante su vida se parte en dos. El silencio no es normal. No hay movimiento, no hay voces. Lo que se encuentra dentro no es un hogar, es una escena irreconocible, un espacio íntimo convertido en algo brutal, imposible de procesar de golpe. El aire mismo se siente distinto, espeso, cargado, y en medio de todo eso hay un sonido, un eco, un testigo. La noticia no tarda en estallar. En cuestión de horas Monterrey entero ya estaba hablando del caso. Lo que parecía una ciudad tranquila, ahora se enfrenta a algo que no puede ignorar. Los periódicos de la época como El Porvenir y El Sol convirtieron el crimen en portada. Titulares grandes, lenguaje cargado, ese amarillismo naciente que mezcla morbo con incredulidad. La gente compra el periódico no solo para informarse, sino para entender cómo pudo pasar algo así aquí. Las conversaciones cambian, las puertas empiezan a cerrarse con llave. La confianza, esa que definía la ciudad, empieza a romperse. La policía llega, observa y analiza, pero no hay muchas pistas claras. No hay testigos humanos, no hay señales evidentes de una entrada forzada. El caso podría haberse enfriado rápido, pero entonces está él, el oro de la familia. Un animal que no entiende de justicia, pero que sí repite lo que escucha. Y lo que escuchó ese día se quedó clavado. No deja de decirlo, una y otra vez, como si estuviera atrapado en ese momento. Diles que no me maten, Gabriel. Diles que no me maten. No me mates, Gabriel. La frase hiela a cualquiera que la escucha, porque no es solo un sonido, es una súplica, es evidencia, es un nombre, Gabriel. En una época sin tecnología forense avanzada, sin grabaciones, sin cámaras, ese loro se convierte en algo imprescindible, el testigo clave, la pieza que rompe el silencio. Y como si no fuera suficiente, los responsables tampoco fueron precisamente cuidadosos. Gabriel Villarreal y sus cómplices no eran criminales sofisticados. Dejaron huellas, aunque no fueran las típicas. Monedas manchadas, reconocibles, difíciles de ocultar en una ciudad donde todos se conocen. Y cometieron otro error, actuar con prisa. Después del crimen fueron a gastar dinero. Algunas versiones hablan que en una carnicería cercana, otras que en una cantina, pero el punto es el mismo. No desaparecieron, no se escondieron. Siguieron moviéndose como si nada, como si Monterrey no fuera a darse cuenta. Pero entre el oro, las monedas y los rumores que empezaban a correr como pólvora, el cerco ya se estaba cerrando. Con el nombre Gabriel repitiéndose una y otra vez en la casa, el rastro de monedas que empezaban a levantar sospechas, la investigación no tardó en apuntar hacia alguien muy específico, Gabriel Villarreal. La policía actúa rápido, lo detienen junto a sus cómplices Eliodoro González y Fernando Moya. No eran fantasmas, no eran criminales imposibles de rastrear, eran hombres de carne y hueso que habían cometido un error tras otro. Cuando los interrogan, confiesan. El caso en papel queda resuelto, pero en la calle apenas comienza. La noticia de la captura no calma a Monterrey, lo enciende. La gente está furiosa, no solo por el crimen, es la traición, es la brutalidad. Es el hecho de que esto pasó en una ciudad que se creía segura. Se habla de justicia, pero lo que realmente se siente es sed de venganza. Hay rumores de linchamiento, multitudes que quieren verlo pagar, que no confían en que un proceso legal sea suficiente. La presión sobre las autoridades es enorme. Monterrey exige una respuesta rápida, contundente y definitiva. Ahí es donde la historia toma un giro incómodo. La versión oficial es sencilla. Durante el traslado de los detenidos, en la zona de Loma Larga, los 3 hombres intentaron escapar. Los guardias reaccionaron, dispararon. Murieron ahí mismo. Caso cerrado. Eso dice el informe. Eso fue lo que quedó registrado.
Pero hay un detalle que siempre ha hecho ruido, porque la pregunta es inevitable. ¿De verdad intentaron escapar? 3 hombres esposados, custodiados, en medio de un operativo, ¿decidieron correr? ¿O esta fue una aplicación conveniente de lo que en México se conoce como ley fuga? Una práctica no oficial, pero tristemente común en aquella época. Una forma de justificar ejecuciones extrajudiciales bajo el argumento del intento de huida. Sin juicio, sin proceso, sin más preguntas. ¿Fue justicia rápida o un asesinato de Estado? ¿Las autoridades actuaron por protocolo o por presión? ¿Se hizo justicia o simplemente se le dio al pueblo lo que quería ver? Porque al final, los culpables murieron, el caso se cerró, pero la duda, esa nunca se cerró. Después de la tragedia, la casa dejó de ser hogar. Para don Delfino, regresar ahí no era opción, no después de lo que vio, no después de lo que quedó impregnado en esas paredes. La propiedad se quedó vacía, cerrada, intacta, como si el tiempo se hubiera detenido exactamente ese día. Muebles en su lugar, habitaciones en silencio, una casa que no envejecía, solo se cargaba de historia. Y en Monterrey, cuando un lugar queda así abandonado, no tarda en volverse algo más que una simple construcción. Se vuelve leyenda. Décadas después, entre los años 70 y 80, empezaban los rumores. Vecinos que juran haber escuchado gritos en la madrugada, no cualquier ruido, gritos desgarradores, femeninos, que aparecían siempre a la misma hora, las 3 de la mañana, la llamada hora muerta. Algunos decían ver sombras moverse detrás de las ventanas, siluetas que no deberían estar ahí, en una casa que en teoría estaba vacía. Y el detalle que más inquieta, el oro. Historias de gente que aseguraba escuchar una voz no humana repitiendo frases completas, como si el eco de aquel día se hubiera quedado atrapado. No hay pruebas, no hay grabaciones, pero en una ciudad donde esta historia ya era parte del imaginario colectivo, no hacía falta mucho para que creyera. Con el paso del tiempo, la casa dejó de ser un sitio abandonado y se convirtió en un punto de atracción. El lugar adquiere una fama con un foco de energía pesada, de esos sitios que, según ciertas creencias, quedan marcados por la violencia. Entre los 80 y 90, en pleno auge de historias oscuras en el norte, muy al estilo de los rumores que rodeaban casos como la de los llamados narcos satánicos, la casa entra en el mismo tipo de narrativa. Magia negra, rituales, invocaciones, realidad o sugestión colectiva. Difícil saberlo, pero cuando un lugar acumula décadas de abandono, tragedias y miedo, la gente empieza a proyectar cosas ahí. Y esas historias se alimentan solas. Llega un punto en el que la situación se sale de control. Exploradores urbanos curiosos, gente buscando experiencias paranormales, otros simplemente queriendo probar si era cierto. La casa dejó de estar olvidada y empezó a ser invadida constantemente. Las autoridades intervienen, colocan rejas gruesas, sellan accesos, refuerzan la entrada principal, una especie de barrera física contra algo que según muchos no es físico. Pero aún así la gente sigue yendo, porque entre más te dicen que no entres, más quieres saber qué hay dentro. Y aquí viene el giro que parece sacado de una película. Después de décadas siendo uno de los lugares más embrujados de Nuevo León, la casa fue restaurada. Pintura nueva, luces, música. En 2024, la casa abrió sus puertas con un restaurante de hamburguesas, pero duró poco tiempo funcionando por problemas entre los dueños. Un intento moderno de darle vida a un lugar marcado por el pasado, que no logró sostenerse. Pero eso no es todo. En fechas como Halloween, el lugar se transforma otra vez, y organizan recorridos dentro de la casa, tratándola como una especie de casa embrujada, capitalizando justo esa historia que durante décadas la gente temía. El temor ahora se convierte en atracción. Y hasta aquí la historia de la casa de Arranberry. Recuerden que si les gustan este tipo de videos, no olviden suscribirse,
darle like, comentar y activar la campana de notificaciones para que YouTube notifique cada vez que suba un video. Nos vemos en el siguiente capítulo.